Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre formulación inorgánica. En vídeos anteriores ya hemos visto el significado de las fórmulas químicas. Asimismo, hemos repasado cuáles son los elementos químicos de la tabla periódica, fundamental para formular y nombrar compuestos químicos. Además, hemos explicado el concepto de valencia y en este vídeo vamos a ver el concepto de estado de oxidación o número de oxidación de un elemento químico. Ya sabéis que si os gusta el vídeo le podéis dar a un like, os podéis suscribir y podéis compartir el vídeo. Empezamos. Mirad, ¿cómo define la IUPAC el concepto de estado de oxidación o número de oxidación de un átomo en un compuesto? Pues es muy simple, lo define como un número positivo o negativo que nos indica el número de electrones que el átomo pierde o gana al combinarse con otros para formar un compuesto. Vamos a ver esto con un ejemplo. Mirad, he escrito en la pizarra la fórmula de un compuesto iónico. Sé que es un compuesto iónico porque puedo ver en ella símbolos de elementos metálicos por un lado, muy electropositivos, ahora explico esto, como es el calcio, y por otro lado puedo ver el símbolo de un elemento electronegativo, como es el oxígeno, que es un no metal. ¿Veis? Repasamos cuáles son los metales y los no metales en la tabla periódica. Los metales son aquellos elementos que están coloreados en tonos cálidos. Me refiero a los alcalinos, alcalinoterrios, los metales de transición que están coloreados en amarillo y luego también estos que están coloreados en verde son metales. Respecto a los no metales son aquellos que están coloreados en tonos fríos, que serían el hidrógeno, que aunque está en esta parte de la tabla simplemente está aquí porque tiene un electrón en su último nivel de energía, al igual que los metales alcalinos, pero es un no metal, ¿sí? Luego también son no metales, todos estos que están coloreados en azul, los que están coloreados en violeta también son no metales y bueno, y los gases nobles, pero que forman un grupo aparte por ser muy estables. Bien, entonces, cuando veáis en la fórmula, por un lado, un metal muy electropositivo, sobre todo que está en este lado de la tabla, y también algunos de aquí que tengan un numerito, ¿veis? Bajo, es decir, un estado de oxidación bajo. Pues bien, cuando veáis un metal de estas características enfrentado a un no metal que tiene tendencia a coger electrones, es decir, que está en esta parte de la tabla, pues entonces podemos concluir que el compuesto es iónico. Entonces, uno de ellos va a regalar electrones, a cederlos, y el otro los va a aceptar encantados. Nos fijamos en el calcio. El calcio está en el grupo 2, es un metal alcalinoterrio, lo veis aquí. El calcio tiene 4 niveles de energía, es decir, que si dibujáramos el átomo de calcio, pues tendría 4 niveles de energía, ¿sí? Y en el último nivel de energía, es decir, en el cuarto, tiene 2 electrones. Por tanto, al calcio le va a interesar regalar estos 2 electrones para quedarse con su último nivel de energía completo. El último nivel de energía ya no sería el cuarto, sino que sería el tercero. Y en el tercero tendría 8 electrones. Por tanto, el calcio pierde estos 2 electrones, ¿veis? Estos 2. El calcio está por aquí, pierde estos 2 y se los va a regalar a uno que acepte estos 2. ¿Y cuál va a ser? Obviamente el oxígeno. Si nos fijamos en el oxígeno, mirad, está aquí, en el grupo 16, ya sabéis que le tapamos el 1 y sabemos que el oxígeno tiene 6 electrones en su último nivel de energía. El último nivel de energía, veis, es el 2. Por tanto, si el calcio le regala 2 electrones, ¿qué es lo que ocurre? Pues que se queda con este último nivel de energía, el segundo, completo. En lugar de tener 6, pasa a tener 8 electrones. Y entonces los dos están contentos porque ya sabéis que siempre los átomos van a tener tendencia a tener 8 electrones en su último nivel de energía, con excepciones. Ya sabéis que aquellos elementos que tengan bajo número atómico, como el hidrógeno, el litio, el berilio, pues van a aspirar a tener solo 2 electrones en su último nivel de energía, no 8. O sea, digamos que los números mágicos en química serían el 2 y el 8. De todas maneras, podéis repasar todo esto en el curso de enlace químico, donde lo explico de una manera más profunda. Bien, por tanto, si el calcio tiene tendencia a perder electrones, porque se los va a regalar al oxígeno, entonces yo sé que se va a quedar con un déficit de carga negativa. Recordemos que los electrones tienen carga negativa. Entonces, al regalárselos al oxígeno, el calcio se queda sin ellos. Por eso pongo más 2. Y en cambio el oxígeno lo que le va a pasar es que al recibir estos 2 electrones, recibe carga negativa, porque los electrones tienen carga negativa. Y el estado de oxidación va a ser menos 2. El menos porque recibe estos 2 electrones.
Por tanto, nos fijamos en el concepto de estado de oxidación o número de oxidación de un átomo en un compuesto, que nos dice es un número positivo o negativo. Positivo en este caso, en el caso del calcio, y negativo en el caso del oxígeno, que nos indica el número de electrones que pierde en este caso el calcio, pierde 2, o gana, en este caso gana el oxígeno, gana 2, el átomo en concreto del cual estemos hablando, si calcio o oxígeno, al combinarse con otro para formar un compuesto. En este caso el compuesto es el óxido de calcio. Fijaros la diferencia entre el concepto de valencia y estado de oxidación o número de oxidación. En el caso de la valencia era solo un número sin signo o siempre positivo, vamos, que no me da información sobre qué elemento pierde o gana electrones. No me da ninguna información sobre eso, simplemente es un número. Entonces la valencia del calcio sería 2 y la valencia del oxígeno sería 2. Son conceptos que están relacionados realmente, la valencia y el estado de oxidación o número de oxidación, pero no es lo mismo exactamente y además a veces no coinciden, ¿sí? Muchas veces sí, pero hay otras ocasiones en que no. Además de la diferencia evidente en que en el caso de estado de oxidación o número de oxidación tenemos que poner signos, ¿veis? Es un número positivo o negativo, que no ocurre en el caso de la valencia porque aquí no hay signo, o siempre positivo, vamos. Aparte de esta diferencia, también es verdad que podemos encontrar estados de oxidación o números de oxidación que sean fraccionarios. Además, en los compuestos iónicos como este, los compuestos están formados por iones. A veces se habla de átomos, al hablar de que el átomo de calcio pierde electrones, pero una vez que los pierde ya se transforma en un ión. Entonces estamos hablando de esta situación, que en realidad aquí tenemos iones. Esto es muy importante, es decir, tenemos por un lado el ión calcio 2+, y por otro lado tenemos el ión óxido de número de carga 2-. ¿Veis? Porque precisamente estos numeritos se refiere al número de carga, que coincide con el estado de oxidación o número de oxidación, solo que el signo se pone detrás, en el caso de iones monoatómicos. De todas maneras, este concepto de número de carga ya lo trataré más profundamente en el siguiente vídeo. Ahora estamos hablando del concepto de estado de oxidación o número de oxidación. Pero, ¿qué ocurre si el compuesto es covalente? Es decir, este compuesto es iónico y está formado por iones, ¿veis? Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, en el caso de la molécula de agua? Vamos a verlo. En el caso de la molécula de agua podemos ver en la fórmula que está formada por símbolos de elementos no metálicos. El oxígeno es no metal y el hidrógeno es no metal también. Y cuando esto ocurre, pues los átomos se van a unir mediante enlace covalente, es decir, compartiendo electrones. Aquí nadie regala electrones ni nadie recibe electrones. Esto es muy importante. Donde se regalan y se reciben es en el enlace iónico, no en el enlace covalente. Y esto es enlace covalente porque en la fórmula podemos ver símbolos de elementos no metálicos. En el caso de las sustancias covalentes podemos representarlas mediante el diagrama de Lewis. Esto ya está hecho en el curso de enlace químico, pero vamos a repasarlo. Bien, empiezo por el oxígeno porque es el átomo central, ¿sí? Ya que está solo. Entonces, lo que voy a hacer es ver cuántos electrones tiene en su último nivel de energía. El último nivel de energía, por cierto, es el 2. Y en este nivel de energía sé que tiene 6 electrones de valencia. Tapamos el 1, ya sabéis, y tiene 6. ¿Cómo se quedaría contento el oxígeno? Si tuviera 8 electrones. Pero no tiene 8, tiene 6. Entonces los escribo. Bien, las cruces representan electrones, ¿sí? Ya sabéis que los electrones tienen carga negativa, no os olvidéis. Por otro lado, escribo los hidrógenos, y cada uno de ellos yo sé que tiene un solo electrón en su último nivel de energía, que es el que solo tiene un nivel de energía, y en este uno tiene un electrón. Bien, entonces utilizo puntitos para diferenciarlos simplemente, pero que estoy hablando de electrones igualmente, ¿sí? Simplemente hago referencia que pertenecen al hidrógeno, nada más. Entonces ahora lo que va a ocurrir es lo siguiente. Digamos que se juntan los hidrógenos en torno al oxígeno y van a compartir un electrón con el oxígeno y a su vez el oxígeno va a compartir otro electrón, ¿veis?, con el hidrógeno. Entonces aquí aparece un par de electrones compartido. También ocurre justo con este hidrógeno. Este hidrógeno va a aportar un electrón y el oxígeno a su vez va a aportar otro electrón. Entonces aparece otro par de electrones compartidos. ¿Veis? Esto se puede representar así. Si contamos los electrones que hay en torno al oxígeno,
Pues efectivamente tiene 8 como quería. ¿Veis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y si contamos los electrones que hay alrededor de cada hidrógeno, pues tiene 2. 1, 2, ¿veis? Y aquí alrededor de este hidrógeno, 1, 2, porque el hidrógeno ya sabéis que va a tener 2, aspira a tener 2 y no 8. Lo que ocurre en los compuestos covalentes es que normalmente, no siempre, pero normalmente hay uno de ellos que es más egoísta a la hora de llevarse los pares de electrones compartidos. Es decir, ¿quién se lo va a llevar este par de electrones compartido? ¿El hidrógeno o el oxígeno? Pues va a estar más cerca del oxígeno. No es que se lo lleve del todo, pero sí que tiene tendencia a retirar la carga negativa. Y si tiene tendencia a retirar la carga negativa, hay como más carga negativa en torno al oxígeno. Y si se va la carga negativa del hidrógeno, aquí aparece carga positiva. Digamos que lo voy a representar con una letra delta, ¿sí? Es una letra griega. Y lo mismo ocurre en este caso. Este par de electrones compartido, digamos que tiene tendencia a estar más cerca del oxígeno. Entonces, en torno al oxígeno aparece carga negativa y en torno a este hidrógeno, carga positiva. Pero aquí no se forman iones. Los iones solo se forman en el caso de compuestos iónicos. Pero esto no es un compuesto iónico, simplemente que hay uno más egoísta, que retira un poco más los pares de electrones compartidos, nada más. ¿Y cuál sería el estado de oxidación del oxígeno y del hidrógeno en esta molécula de agua? Bueno, pues es sencillo. Mira, en el caso del oxígeno, como tiene tendencia a llevarse esos dos electrones, ¿veis? Pues entonces el estado de oxidación o número de oxidación sería -2. ¿Sí? Menos, porque recordad que los electrones tienen carga negativa, entonces si se los lleva él, por eso el signo menos. Y en cambio los hidrógenos, como tiene un electrón pero se los está llevando el oxígeno un poco, ¿no? Porque es más egoísta a la hora de llevarse los pares de electrones compartidos, pues entonces digamos que el estado de oxidación o número de oxidación sería +1, porque se está retirando, digamos, el único electrón que tiene. Entonces, +1, se lo lleva el oxígeno un poquito, ¿sí? Y en total, ya sabéis que el compuesto tiene que ser eléctricamente neutro. -2 por un lado y +1 más 1 me da +2. +2 y -2 me da 0, compuesto eléctricamente neutro, es decir, que tiene carga 0, que ya no se pone, ¿sí? ¿Y qué ocurre en las sustancias covalentes donde los átomos enlazados son idénticos? Pues vamos a ver un ejemplo. La molécula de cloro. En este caso no hablamos de compuesto químico. Es una sustancia simple, un elemento químico, que está formado por dos átomos de cloro, ¿sí? Entonces, esto lo podemos representar así. Como los dos átomos son iguales, el cloro realmente es un átomo bastante electronegativo. ¿Veis? Porque está en este lado de la tabla. Flúor, cloro, bromo, yodo. Entonces tienen tendencia a coger electrones. ¿Por qué? Pues porque tiene 7 electrones en su último nivel de energía, tapamos el 1 y solo le queda 1 para completar su último nivel de energía. Entonces, en este caso, como los dos tienen la misma tendencia a llevarse, digamos, el par de electrones compartido, pues no está ni en un lado ni en el otro. Entonces, ¿cuál es el estado de oxidación o número de oxidación del cloro? Pues realmente se asigna un electrón del par compartido a cada átomo, entonces el estado de oxidación pues es 0, como acabamos de decir en todos los compuestos. Esto no es un compuesto, es una sustancia simple, pero obviamente es neutra porque no tiene carga, ¿sí? Entonces el estado de oxidación de la molécula de cloro sería 0. Por último, recordad que el estado de oxidación de un elemento puede ser fijo o variable. Es decir, que hay elementos que tienen un estado de oxidación fijo. En la tabla estos elementos los he escrito en rojo, ¿veis? Es decir, cuando aparezca aquí un número rojo, significa que todos estos, los metales alcalinos, alcalinotérreos, tienen estado de oxidación fijo, +1 y +2. También estos metales de transición, la plata, el cadmio y el zinc, tienen estado de oxidación fijo, +1 y +2, ¿sí? También los elementos del grupo 13 tienen estado de oxidación fijo, +3. Y también los elementos de los grupos 14, 15, 16 y 17, que serían estos grupos de aquí, tienen estado de oxidación fijo siempre y cuando se combinen con metales y con el hidrógeno. ¿Veis? Y ya, por último, también tenemos elementos que tienen un estado de oxidación variable. Precisamente estos de aquí tienen estado de oxidación variable cuando se combinen pues, con otros elementos que ni sean metales ni el hidrógeno, ¿sí? Y, por último, también los metales de transición,
Hay ciertos metales que tienen estado de oxidación variable, pero esto lo explicaré de forma detallada en posteriores vídeos. Y ya antes de terminar, deciros que aunque veáis en esta tabla estados de oxidación o números de oxidación con números arábigos, en realidad deberían escribirse con números romanos, con su signo correspondiente, positivo o negativo, porque así lo establece la IUPAC. Pero digamos que me parece un poco menos operativo y por eso los he escrito pues en números arábigos, ¿sí? Pero la IUPAC marcaría que se deberían escribir en números romanos. Y también es verdad que la IUPAC establece una diferencia entre el concepto de estado de oxidación y número de oxidación, pero realmente debido a los pequeños matices lo vamos a tratar como si fuera lo mismo. Es decir, que cuando hable de estado de oxidación, pues me refiero a número de oxidación, es decir, que los voy a usar indistintamente. Y hasta aquí este vídeo sobre el concepto de estado de oxidación o número de oxidación de un elemento químico. Espero que hayáis entendido todo lo que os he explicado, por supuesto que si tenéis dudas podéis preguntarme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!